Estamos aquí en ADUL junto a su secretario general, Oscar Vallejos, también dirigente de CONADU Histórica a nivel nacional, para charlar sobre los temas de interés de la docencia universitaria, del mundo académico, del mundo científico, tan vapuleado en estas horas por las políticas nacionales que obviamente están atacando con el desfinanciamiento todo el sistema científico, académico, y de la mano de eso todo nuestro potencial innovador, tecnológico e industrial, ¿no? Porque creo que van de la mano, Oscar, ¿no? Pero hablando de lo local, particularmente, ¿cuál es la hoja de ruta que están teniendo en este momento? Me imagino que muy ajetreado el momento de ustedes. Mira, efectivamente nosotros tenemos siempre una agenda nacional, que es como somos parte de la CONADU Histórica, y nosotros discutimos fundamentalmente salario y condiciones de trabajo en esa paritaria de nivel nacional que no avanza. Y tenemos una agenda local que es el gremio es de la Universidad del Litoral y por lo tanto hacemos Claro. siempre frente a las condiciones de trabajo y a los derechos en la Universidad del Litoral, porque a pesar de que exista el CIN, que es el Consejo de Rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectorados, cada universidad resuelve en su territorio algo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo y con las condiciones de trabajo en general. Por ejemplo, nosotros no tenemos una obra social nacional. Cada universidad ha resuelto cómo es la obra social que atiende la salud de la docencia en cada universidad. A diferencia de los no docentes que tienen sí una obra social nacional que se llama USFATUN y que es una obra social gremial, ¿no? Entonces, para ponerte el caso, entonces en esa agenda local de la salud lo tenemos que resolver en la Universidad del Litoral, entonces hay una obra social que está representada o está dirigida por los 3 estamentos, de mala manera, digo yo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la gestión se ha reservado con esa creación un lugar central, el Consejo Superior, o sea, el rectorado, designa de manera directa a sus representantes y después hay que elegir docentes y no docentes que representan a los docentes y a los no docentes en el Consejo de Dirección de la Obra Social. Entonces eso le da a la gestión, al rectorado, siempre la posibilidad de poner quién dirige la obra social. El director de la obra social, entonces, lo viene haciendo el rectorado de la universidad desde que se creó hasta ahora. Y entonces ese es un problema porque los representantes docentes, en lugar de representar a los docentes, representan al rector. Y entonces siempre hay una mirada diferente, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo característico de qué es lo que hace el gremio localmente. Y eso nos pone en tensión con la gestión del rector, porque es en un espacio en el que efectivamente nos enfrentamos el rectorado y el gremio en las elecciones. Claro. Entonces eso es problemático porque generalmente se oculta que la otra lista docente que se presenta es una lista del rectorado, ¿no? Entonces vamos a unas elecciones en las que contendemos con el aparato político del rectorado y que se expresa también en todas las facultades. Entonces es siempre una elección tensa y nosotros representamos a los docentes, como siempre. ¿En qué se juega en el día a día en esta elección, Oscar? Mira, el Consejo Directivo de la Obra Social establece, por ejemplo, cuáles son las prácticas que se dan, cómo se dan esas prácticas, se estudian cuánto cuestan los coseguros para las prácticas y tiene una mirada general sobre cómo se organiza la salud de quienes trabajamos. Y ahí lo que nosotros decimos es, bueno, cuando quien está en esa representación cobra el sueldo de docente, vive la vida del docente, está en mejores condiciones que cuando uno cobra un salario mucho más alto. Los funcionarios del rectorado cobran mucho más dinero que un docente común. Y entonces ya eso hace que tengamos una perspectiva diferente, porque totalmente, ¿no? Cuando uno tiene que pagar una práctica médica con el salario escaso que nosotros tenemos, bueno, sabemos que la obra social tiene que hacer el esfuerzo para reconocer lo más posible.
Y cuando uno lo puede pagar incluso de manera personal porque tiene un salario mejor, entonces, bueno, decir, no se preocupa tanto porque la obra social lo haga, digamos, o lo cubra. Entonces nosotros tenemos una obra social muy cara comparado, por ejemplo, con el IAPOS, ¿no? Y las prestaciones son deficientes. Entonces eso es lo que se discute. Y también lo que discutimos es la relación de esos representantes con los trabajadores, con los docentes que trabajamos todos los días. Los representantes del rectorado, en lugar de tomar decisiones consultando a sus representados, lo hacen en función de la bajada de línea del rectorado. Y nosotros decimos eso no corresponde, hay que poder reunirse con sus compañeros y que además sus compañeros sepan que tienen un representante al cual le pueden hacer la consulta, puedan dirigirse, y eso lo organiza siempre el gremio, no la patronal, como nosotros decimos. Entonces, si uno podría decir cuál es el conflicto, y es la obra social manejada por la patronal versus la obra social que tiene una impronta vinculada con el sindicato. Sí, y con mayor democracia también, Oscar, ¿no? Porque obviamente siempre va a haber gente de la patronal. Claro, porque la patronal se reservó esa representación directa de 3, ¿no? Sí. Y eso le da siempre mayoría. Entonces, si sacan un representante, ya tienen 3 más 1 y con eso conforman ya la mayoría. Claro. Entonces, eso es una ingeniería que se suele hacer, que todos sabemos, y por eso lo ideal es tener representación. Que quienes estamos en el gremio y representamos a la docencia, tengamos una representación para hacer valer la voz de los docentes y también para ver qué es lo que pasa internamente, porque si no se vuelve una caja, digamos, oscura eso, ¿no? Entonces, y a veces hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros necesitamos resolver cuestiones vinculadas con la discapacidad. Y eso, quienes estamos y tenemos hijos y eso, sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, a veces lo único que se necesita es tener una reunión con quien tenga ese padecimiento y no aplicarle la regla de la patronal, ¿no? La decisión es esta, aguantátela. Entonces, estamos en esa trama que es difícil porque nosotros veníamos de una elección, entonces terminamos la elección de la CONADO histórica, la elección del gremio y ahora ya sobre el pucho, como se dice, tenemos que estar presentes en esta elección, entonces estamos convocando a toda la docencia, esté afiliado o no, a que nos vote, a que vote nuestra lista, que se llama Lista Compromiso por la Salud Docente, para tener un compromiso de que eso se pueda resolver de una manera más vinculada a las problemáticas e incluso a los padecimientos de salud que tenemos. A la vida cotidiana de los docentes. Exacto, y de sus familias, porque también hay que decir eso, porque y de los jubilados, porque también hay una mirada. Esto pasó, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que es de la misma línea política de nuestro rectorado, y es que la Universidad de Buenos Aires sacó a los jubilados de la obra social de la Universidad de Buenos Aires para poner. Entonces, también hay una idea de que los jubilados, que son los docentes que han sostenido durante toda su vida como trabajadores la obra social, cuando se jubilan, no, son muy caros, no los queremos tener, tenemos que cobrarles más. Justo cuando necesitas de la... Exactamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, eso, que se vayan a PAMI, que es la obra social que les corresponde. Y bueno, ahí hay una tensión. Y entonces nosotros creemos que para los jubilados incluso hay que tener una mirada mucho más atenta a las problemáticas de los jubilados. En este contexto, además, que sabemos que las jubilaciones es uno de los focos en que el Gobierno Nacional y el reciente acuerdo con el FMI va a poner en cuestión. Es el principal sector que ha sufrido el ajuste, ¿no?, del gobierno Milei, y bueno, está por verse qué tipo de reforma previsional propone el oficialismo, ¿no? Y ahí está el tema de los medicamentos. Nosotros también tuvimos una reforma en los vademecums y en la manera en que las obras sociales se relacionan con el colegio de farmacéuticos, que es totalmente perjudicial para nosotros. Claro. Y eso ni siquiera se puso a discusión de los afiliados de cómo se podía construir una relación más beneficiosa para quienes sostenemos la obra social en relación con los medicamentos. Entonces, está el problema de los medicamentos del PAMI. Nuestros jubilados son afiliados al PAMI, pero también son afiliados nuestros, y entonces hay que poder tener una relación virtuosa para que en ese rubro fundamental, porque generalmente a partir de los 55, 56 años, esos son los estudios que se hacen sobre la medicalización, el consumo de medicamentos se hace cada vez mayor. Notorio, digamos. Claro, va incrementándose. Entonces, y así como se incrementa la cantidad de medicamentos que se consumen, se incrementa el peso que eso tiene en los ingresos, ¿no? Totalmente. Entonces hay que tener ahí sobre eso una mirada
muy atenta y sobre todo más humana de lo que está pasando ahí. De lo que tiene que ser un sistema de salud, Oscar, ¿no? Porque si no, si es toda una mirada hipereconomicista, que en un punto tiene que existir, ¿no? Pero tiene que haber ciertos equilibrios. Porque... Exactamente. Y eso es lo que nosotros decimos. Necesitamos una obra social que gaste más en sostener los beneficios. Claro. Y no que esté pendiente solo sobre cómo le cierra el Excel, como se dice normalmente, en que los ingresos no bajen. Nosotros creemos que tiene que haber mejores prestaciones de más calidad y además tiene que haber un sistema de atención a los afiliados que les permita que cuando hay conflictos tengan una forma de resolverlo y no una forma de procesar la rabia de que la obra social te niega todo. Claro. Oscar, y en el marco del plan de lucha que están llevando adelante, bueno, las paritarias, me imagino que es todo un tema para ustedes. Mira, las paritarias están directamente cerradas. Desde el mes de octubre que hicimos la gran marcha en el contexto de la defensa de la ley de financiamiento universitario, el gobierno nos recibió y nos otorgó algún porcentaje mayor del que se venía dando y actualizó lo que se llama la garantía salarial, que es el piso de salario que ningún docente puede cobrar menos de eso. Desde octubre a esta parte no nos volvió a recibir. Y entonces eso es lo que estamos reclamando en primer lugar, que se abran las paritarias, que se respete que los docentes universitarios tenemos una paritaria específica y que no nos apliquen entonces lo que hacen el acuerdo con UPCN, que es un acuerdo espurio, en fin, digamos. Eso también ahí es notable. La manera espuria en que UPCN firma una paritaria que no representa a nadie, entonces después nos aplican eso, pero tarde, mal. Para poder decirte un ejemplo, están hablando de 1,3% de marzo, abril, mayo, ¿no? 1,3% cuando la inflación del mes de marzo fue del 3,7%, de una inflación bastante mal medida. En materia de educación eso fue el 20%, en materia de alimentos el 5,9%. Claro, claro. Entonces sabemos que esas cifras son mentirosas, así como discutíamos las cifras con Cristina Fernández, recordarás lo del INDEC, estas cifras están mal, esas cifras no representan lo que está pasando en la economía real, pero aún así, si tomáramos eso, tuvieron el 3,7 y un incremento del 1,3. Sí, sí, está claro, porque en la vida real cualquier trabajador lo siente, ¿no? Cuando tiene que proveerse de bienes básicos, alimentos o cualquier otro bien básico, cualquier servicio básico, la verdad que se ha perdido mucho poder adquisitivo en este tiempo y eso se refleja en la caída del consumo, que es un dato real, ¿no? Un dato real. Y para ponerte un ejemplo, nosotros además de la canasta general tenemos una canasta especial por nuestro trabajo. Entonces nosotros necesitamos tener computadoras, necesitamos tener equipos electrónicos para hacer nuestro trabajo. Se te rompe una computadora hoy, no la podés reponer. Y entonces, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Una dificultad. Entonces tenemos equipos ya viejos y las tecnologías van requiriendo equipos nuevos para poder estar al día en materia de implementación de los software que nosotros necesitamos para el aula. Y todavía nosotros no podemos tener, eso parte de la historia, ¿no? Y de la discusión de a quién le pertenecen los materiales del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos nuestras bibliotecas y tenemos nuestras computadoras. Y eso requiere de salarios buenos para poder seguir manteniéndolos. Sin dudas. Oscar, entrando en el terreno político estrictamente más allá de lo gremial, bueno, el escenario del país es muy complejo visto del lado de las mayorías, ¿no? De los trabajadores formales, informales, de los desocupados. Recién hablábamos de los jubilados, un universo de argentinos que realmente ha sido alcanzado por una crisis inducida, ¿no? Leíamos hace unos días los datos de un economista que fue director de la carrera de Economía de la UBA precisamente, y después de la brusca devaluación que hizo Milei al inicio de su gestión, si uno analiza los números hasta este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que acaba de darse, bueno, volvimos, ¿no?, en la macroeconomía a un punto de partida, ¿no?, al punto de partida del ingreso de Milei, ¿no?, pero con una crisis social y con una situación de la población mucho más dura que entonces. A mí me parece que desde el punto de vista político, efectivamente hay una complejidad. El acuerdo con el fondo significa, eso lo sabemos por experiencia, no hay que ser un teórico para saber que todo acuerdo con el fondo significan penurias para el pueblo argentino, ¿no?
eso lo sabemos, y que por lo tanto, pese a lo que digan los teóricos, los economistas que están, digamos, alineados con las políticas del gobierno, sabemos que esto va a ser perjudicial. Bueno, Primero, Milei decía que ir al fondo era un fracaso. O sea, sí, pero bueno, entre las cosas mentirosas que decía Milei para poder ganar las elecciones o para poder ganar unos pesos. Pero sabíamos todos que él estaba comprometido con estas políticas, o sea sí, sí. que él iba a hacer los acuerdos para que garanticen al sector que representa las ganancias pingües, como se dice, ¿no? Las máximas ganancias en el menor tiempo posible. Entonces, desde el punto de vista político, creo que nosotros tenemos ese gran problema ahora. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? Que incluso algunas noticias lo dicen, ¿no? Que el propio Milei, pedía que en el acuerdo dijera reformas laborales, reformas previsionales, reformas en el Estado, privatización. Que el FMI no las estaba exigiendo, sino que él pidió para que eso sea posible. Entonces, bueno, el acuerdo es, como me gusta decir siempre a mí, no son condicionamientos del fondo para adentro, sino son los condicionamientos de los internos que a través del mecanismo del fondo consiguen avanzar en las reformas regresivas que nuestro país Claro, ha padecido. difícil establecer ahí una diferenciación o límites concretos cuando, digamos, es un proyecto que tiene dos patas, de alguna manera, ¿no? Un proyecto imperialista de Estados Unidos que se repliega sobre América Latina, o sobre América, en realidad no sobre América Latina, sino sobre toda América, ¿no? Porque habla de apoderarse de Canadá, del Canal de Panamá, bueno, de intervenir en México, y bueno, América del Sur también dentro de ese esquema de la doctrina Monroe, ¿no? Como siempre tuvieron los norteamericanos, más allá de que sean demócratas o republicanos. O sea, la vara imperial siempre estuvo allí. Podrán diferir en cuestiones de poder en particular. Y del otro lado, más allá de esta búsqueda, digamos, neocolonial, un proyecto neocolonial muy fuerte por parte de Estados Unidos, su mirada depredatoria hacia nuestros pueblos, está, digamos, esta pata, ¿no? Que debería ser una oposición como gobierno, ¿no? Como representante del gobierno, y como vos mencionabas, Oscar, tiene más una sintonía ahí que cuesta definir el límite, ¿no? Mira, creo que sí, por eso es que es importante siempre ver lo que pasa entre los internos, es decir, la burguesía local, ¿no? Con la burguesía internacional, porque hay que mirar eso, y después también los intereses geopolíticos. Me parece que en esta nueva etapa del plan imperialista de Estados Unidos, la Argentina vuelve a tener un rol de ruptura en América Latina, y entonces esa va a ser la tarea que Argentina Ruptura del va... Mercosur, de la Exacto, CELAC, ¿no? De las relaciones sur-sur, digamos, exacto. por así ¿No? decirlo. Que eso es el acuerdo entre Milei y Trump, es esa la tarea que van a hacer. Y después también el papel de la Argentina que va a jugar, que es también la ruptura del consenso sobre algunos límites del capitalismo predatorio, ¿no? Entonces, por eso es que Argentina sale de los acuerdos de París, ¿no? Los acuerdos 2030 de Naciones Unidas, y eso es un problema serio desde el punto de vista político. Generalmente, como estamos La coyuntura, en el barro, claro. como Bueno, estamos en el barro, generalmente no suele pasar eso. Incluso veía uno de estos programas así de muy mediocres de televisión, y unos actores decían, es que Milei representa la esperanza. Entonces yo le digo, y además bajó la inflación. Entonces decía, bueno, cualquiera un poco informado, educado, le diría, pero ¿vos estás de acuerdo con que Argentina se haya retirado de los acuerdos 2030? ¿No? Y entonces ahí uno puede decir, ¿y por qué representa eso? Bueno, representa lo peor en términos de la proyección del país, ¿no? Entonces hemos estado trabajando muchísimo para que la Argentina tenga una perspectiva ambiental de desarrollo, eso es importantísimo, y al retirar la Argentina de los acuerdos 2030 significa también que se retiran las posibilidades de establecer esas condiciones en la Argentina. Por eso es que aquí en Santa Fe hay que mirar con mucha atención, porque Puyaro, que es alguien que está totalmente alineado con Milei,
miente acerca del interés de su gobierno por las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces ahí hay que mirar con más atención. Ingresamos a la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Algunos resguardos, algunas garantías ambientales hay que tener, además de las otras, ¿no? La Bueno, sobre garantía todo de en una derechos provincia humanos. que ya vivió la historia de la forestal, digamos. Exacto. O sea, Y entonces tenemos que tener esos resguardos. El hecho de que la Argentina haya avanzado hacia una mirada predatoria sin límites hacia el emprendimiento del capital internacional, seguramente se va a trasuntar en la Constitución nuestra, y ahí se va a ver claro que es una mascarada lo que hace Puyaro en relación con eso. Entonces, quiero decir, las políticas, como bien vos, o acordando con lo que vos planteaste, habría una escala internacional que mirar, ¿no? La configuración del escenario internacional. Eso, cuando uno quiere mirar más o menos como un hombre o una mujer educado, tiene que mirar ese contexto y internacional, es el paraguas de la política local también. porque de ahí vienen muchas Sí, sí. posiciones y construcciones locales, pero también hay que mirar localmente. Eso es algo que nos es más oscuro, porque en general nosotros miramos la política como si fuese solo la política con Milei, ¿no? Nosotros vivimos en una provincia importante, las universidades tenemos una relación compleja con los territorios en los que estamos, porque somos enclaves nacionales en territorios provinciales, pero es nuestra obligación como universitarios y universitarias de poder producir una mirada crítica de lo que está pasando aquí. Nadie, por ejemplo, voy a decir de nuestra facultad de Jurídicas y Sociales, que está gobernada por el radicalismo más de derecha, ha tenido una mirada crítica sobre la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, ¿no? Cosa que en Rosario lo han podido hacer, nosotros no. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y tenemos que poder producir, porque acá va a haber constituyentes que van a hacer la reforma, y por lo tanto nosotros tenemos que salir a poder producir una mirada crítica sobre eso. Claro, y lo que necesitamos. qué constitución, qué tipo de construcción jurídica Exacto. se necesita para esta realidad compleja. Entonces, es lógico que la Universidad Nacional tenga una mirada más de constitución nacional, Claro. pero las provincias son importantes. Es Nuestros un abogados verdadero trabajan en problema, eso. Oscar, ¿no? Hacia adentro del mundo universitario, de todas las provincias, no Sí, únicamente de Santa Fe. O sea, la falta de mirada desde nuestra identidad histórica, claro. cultural, ¿no? Siempre viene todo el paquete desde Buenos Aires, ¿no? Propio de toda una cultura, ¿no? Claro. Y más Acá Argentina que ha sido... se debate, no hay que olvidar que Sí, sí, nuestra Universidad Litoral tiene dos de los máximos representantes en el mundo judicial, que son Lorenzetti y Rosati. Son docentes de nuestra universidad. O sea que la universidad hace su contribución a pensar la nación, tiene que hacer también su contribución a pensar la provincia, sobre todo en este marco, ¿no? claro. Entonces creo que eso es un poco nuestra responsabilidad. Es un tanto urgente, pero también hay que poder construir una mirada más acorde a la provincia. Para ponerte un ejemplo, nosotros no tenemos historia de la provincia de Santa Fe en nuestra universidad, no tenemos una literatura de Santa Fe en nuestra universidad, y entonces hay que Increíble, ¿no? Porque poder existen hay autores... hay que poder tener una mirada. Esos autores se estudian, pero no en el marco de una historia o de una localidad, Claro. de un territorio. Entonces, eso nos plantea también en que las condiciones... Bueno, la historia de los partidos políticos en Santa Fe es bastante reciente. No había la historia del peronismo en Santa Fe, por decirlo, ¿no? Hace poco tiempo es parte de un tema de investigación en nuestra universidad, y cuesta mucho mantener esas líneas de investigación. Entonces la universidad tiene que comprometerse más con el territorio en el que está, no solamente en términos de hacer que la industria funcione mejor, sino en términos de dar una mirada crítica sobre ese territorio desde el punto de vista histórico, sociológico, Claro, político, no es un tema menor. La jurídico. cultura, la educación es la base de la soberanía de un pueblo. Exactamente. O sea, si nos desprendemos de eso, si perdemos nuestra identidad cultural, Y histórica, hacer de eso un objeto de conocimiento sofisticado, claro, también para que puedan devolverle al territorio objetos pensados críticamente, porque si no también hay una tensión entre el modo en que se procesan las historias y las memorias locales, y cuando esas historias y esas memorias se vuelven hacia ese territorio, pero pensadas de la manera más sofisticada. Por decir,
cuando Ricardo Rojas pensó la literatura argentina en 1910 y crea en la Universidad de Buenos Aires la Cátedra de Literatura Argentina, Sí. había que poder producir ese objeto, porque no era claro qué era. Por ejemplo, el Facundo, ¿es un texto literario o es un texto sociológico? Y después de ese procesamiento, o las dos, quedó como parte de claro. la historia de la literatura argentina, en cierta medida, arranca con el Facundo. Claro. ¿No? Y así con la historia de la literatura hispanoamericana, la historia de la literatura latinoamericana, arranca con los viajes de Colón, con los diarios de Colón. Bueno, eso es parte de la disputa política, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe, ¿cuándo arranca la literatura de Santa Fe? ¿No? Saer, que es uno de los poetas más importantes o escritores más importantes de Santa Fe, ¿es un escritor de Santa Fe? O casualmente, porque después escribió en París, ¿se entiende? Entonces, eso hay que poder mirarlo. Sí, además procesar toda la etapa de la colonia, Oscar, ¿no? Son 300 años que nos van definiendo, ¿no? Que no. Entonces, hay algunos indicios de que eso, me acuerdo de Pedroni, ¿no? Que se produjeron, se imprimieron aquí editaron en la Universidad Litoral las obras completas de Pedroni, para poder decirlo así, ¿no? Bueno, un poeta que se reconoce casi italiano, produciendo en La Pampa, que los ganadores le llaman Pampa Gringa. Entonces, bueno, está Adriana Kroll hace una mirada sobre la Pampa Gringa, pero quiero decir, la universidad tiene que darse el trabajo de pensar su territorio y lo puede hacer en tanto es un enclave nacional, somos universidades nacionales, pero estamos entonces ahí siempre críticamente con ese territorio. Ahora en la provincia de Santa Fe se necesita que todo el arsenal crítico de la universidad se ponga en funcionamiento para pensar algo tan clave como la reforma constitucional. No debemos dejar pasar esta oportunidad para que los mejores conceptos y las mejores garantías constitucionales se pongan a que la ciudadanía pueda defenderlas. Oscar, muchas gracias. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.